celebramos la inauguración del Laboratorio de Salud Animal. Un espacio diseñado para contribuir al análisis, detección, control y prevención de enfermedades de los animales, tanto domésticos como silvestres, mediante la provisión de servicios de diagnóstico, investigación y fortalecimiento de capacidades. El oceanográfico es un acuario especialmente sensibilizado para la conservación, muy comprometido con la parte medioambiental, más allá de ser un acuario público donde tratamos de concienciar a la gente sobre la protección de la biodiversidad marina. Lo que queríamos ofrecer a la USFQ y al Galápagos Science Center en particular es ese potencial y ese compromiso que tenemos desde el Oceanographic para traer ese conocimiento aquí a Galápagos, ¿no? La salud de la vida silvestre en Galápagos es de suma importancia porque de muchas formas es lo que mantiene la sociedad, la comunidad de Galápagos. Entonces, comenzar a entender mejor cómo la salud de esa vida silvestre se conecta mucho con la salud, por ejemplo, de los sistemas agropecuarios, de los sistemas humanos, de los sistemas ecológicos donde vivimos. En Galápagos, donde estamos rodeados de vida silvestre, donde hay un montón de también interacción con esa vida silvestre, es bien importante ver todo esto de una forma global. Entonces estamos muy preocupados no solamente de la vida silvestre, del aspecto científico de la vida silvestre, sino también del bienestar de la gente que vive aquí en Galápagos. La fauna silvestre, la sociedad, digamos, en este caso las personas en las islas y el medio natural interactúan y cómo podemos establecer indicadores que nos ayuden a encontrar estos equilibrios, ¿no? Que conserven principalmente la fauna, pero que también velen por el bienestar y la salud de las personas que habitan aquí en las islas. Estamos súper ilusionados con este proyecto, entendemos que Galápagos es un sitio apasionante y donde creemos que tenemos mucho que aportar y bueno, con los amigos de la universidad es verdad que es un verdadero placer ir de la mano en una misión tan bonita, ¿no?